Saludos cordiales, estimados estudiantes. Vamos a revisar ahora otro tema que es también muy importante en este módulo de estructuras de datos y algoritmos. Ahora en esta segunda unidad nos vamos a concentrar en el análisis de la complejidad computacional. Vamos a hacer un estudio acerca de cuán eficientes pueden ser eh, los algoritmos de acuerdo a las entradas de datos, ¿no? Qué tan eficientes son estos algoritmos. Para ello, pues vamos a estudiar su complejidad computacional, vamos a estudiar qué tan complejo es un algoritmo y para ello vamos a utilizar una notación que en inglés se la conoce como bit out o también conocida en español como la O grande. Esta notación nos va a permitir a nosotros expresar, en este caso, diferentes tiempos, ¿no? Diferentes tiempos de acuerdo a la complejidad del algoritmo, considerando que un algoritmo puede tener, digamos, puede tener diferentes, de acuerdo a su complejidad computacional, diferentes rendimientos. Entonces, vamos a hacer un análisis con ustedes sobre este importante tema, el análisis de complejidad de algoritmos. Y como nosotros aquí podemos observar, pues vamos a hacer este análisis basándonos en esta notación para de esa manera, pues, medir el tiempo de ejecución de los algoritmos y también incluso poder, en este caso, entender el consumo de memoria, ¿no? Porque hay algoritmos que se pueden ejecutar más rápidos que otros, ¿no? Hay algoritmos de asimismo que van a consumir más memoria que otros. Entonces, eh, esa idea es fundamental para que de esa manera nosotros podamos empezar a entender la complejidad de los algoritmos. Entonces vamos a revisar algunos antecedentes, ¿no? Por ejemplo, si nosotros queremos resolver algún problema informático, nosotros, digamos, podemos solucionarlo de diferentes maneras. Nosotros vamos a solucionarlo de diferentes maneras. Entonces, o podemos solucionarlo de diferentes maneras, ¿no? Cuando tenemos un problema, pues podemos crear un, un algoritmo, ¿no? De acuerdo a nuestra formación, también a veces porque de pronto estamos con el tiempo ajustado, podemos crear una solución un poco rápida, pero al final de cuentas, ese algoritmo que nosotros hemos desarrollado no sería el algoritmo más eficiente para, para solucionar ese problema, ¿no? Entonces, ese es un punto muy importante a tener en cuenta, ¿no? No solamente
es desarrollar el algoritmo, sino también medir qué tan eficiente, conocer qué tan eficiente es mi algoritmo para solucionar ese problema. Hay desarrolladores que, por ejemplo, crean soluciones rápidas, los algoritmos no son tan eficientes, incluso venden aquellos programas a un precio, digamos, no a un precio, digamos, premium, sino a un precio mucho más accesible. Pero en este caso, ese valor accesible se ha debido a que estos algoritmos, pues, no han sido analizado su complejidad computacional y su rendimiento no es el más adecuado. El rendimiento del algoritmo no es óptimo, el algoritmo es lento, usa mucha memoria y digamos que muchas veces esos parámetros o características no se están evaluando, pero es importante considerar todos estos aspectos para que de esa manera podamos proponer al usuario final un mejor producto software. Entonces, debido a que hay varias maneras de resolver un problema informático, debe haber una manera de evaluar estas soluciones o algoritmos en términos tanto de rendimiento y eficiencia. En este caso, uno de los puntos claves es evaluar el tiempo que tardará el algoritmo en ejecutarse y también, por supuesto, la cantidad total de memoria que consumirá. Son dos aspectos fundamentales. La complejidad de un algoritmo es una medida de cuán eficiente es el algoritmo para resolver el problema. En otras palabras, es una medida de cuánto tiempo y espacio de memoria requiere el algoritmo para producir una solución. Entonces, aquí tenemos nosotros dos variables muy importantes que tenemos que analizar. Uno, el tiempo de ejecución, que el algoritmo demora, ¿no? Y otra variable es la cantidad de memoria que usa ese algoritmo. Yo puedo tener dos algoritmos, ¿no? Uno que, digamos, ejecute el programa en menos tiempo y consuma menos memoria. Y otro algoritmo que ejecute el programa en más tiempo y que use más memoria. ¿Cuál voy a elegir entre los dos? La respuesta es bastante obvia. La opción uno, el que se ejecuta en menos tiempo y el que usa menos memoria. Entonces, eh, pero para ello nosotros tenemos que, en este caso, entender cuáles son esos algoritmos que se ejecutan o que se podrían ejecutar en menos tiempo y que usan menos memoria, y cuáles son esos algoritmos también que pues se ejecutan en más tiempo y por lo tanto consumen más memoria. Entonces aquí es donde la notación bit o grande entra en escena, puesto que esta es una métrica para determinar la eficiencia de los algoritmos. Permite estimar cuánto tiempo se ejecutará el código en diferentes conjuntos de entradas y medir de esta manera la eficacia con la que el código o su código escala a medida que aumenta el tamaño de entrada de datos. ¿Cómo podemos ver o medir la eficiencia de un algoritmo? Hay que probarlos con diferentes entradas. Si nosotros, por ejemplo, a veces probamos los algoritmos con entradas pequeñas, con 10 elementos, con 20 elementos, y de esa manera no podemos evaluar de forma eficiente el funcionamiento o la eficiencia de ese algoritmo, porque son entradas muy pequeñas y todo algoritmo va a funcionar bien con entradas pequeñas, pero no todo algoritmo va a funcionar bien con entradas grandes de datos. Entonces, por eso al algoritmo hay que
ponerlo a prueba con diferentes entradas. Antes, por ejemplo, eh, se conocía que una vez que se ha desarrollado el software, se tenía que haber un periodo de prueba por unos 3 meses o 6 meses. Pero ¿qué era lo que se hacía? En realidad era ingresar datos a ese programa, a ese software, ese producto software y ver su funcionamiento, su rendimiento, ¿no? A medida, por supuesto, el programa no va a dar ningún tipo de problema, pero a medida que van ingresando más datos, entonces si el algoritmo no, digamos, no ha sido diseñado para entradas grandes, entonces va a funcionar de forma lenta el programa, ¿verdad? Entonces, entonces estos puntos son muy importantes a tener muy en cuenta. Ahora no es necesario que nosotros pongamos a prueba un programa de 3 a 6 meses, porque muchas veces los clientes quieren un producto software así de rápido y nosotros tenemos que probar nuestros algoritmos así también en un tiempo récord, y para ello nosotros tenemos que nosotros mismos tenemos que probar nuestros algoritmos con diferentes entradas. De 1 a 100 son entradas pequeñas, que cualquier algoritmo va a correr correctamente. Pero si usted va a probar con entradas de 1000, con entradas de 10.000 datos, entonces ya son entradas grandes. Y allí se va a ver, se va a probar si el algoritmo está corriendo de forma eficiente. Si el algoritmo se pone lento, entonces, pues, este algoritmo, digamos que para entradas o, claro, para tamaños de entradas grandes, no es óptimo. Claro que hay programas o sistemas que, digamos, se los solicita solo para trabajar para entradas pequeñas, ¿no? Pero también hay que considerar que hay programas que que se han solicitado para trabajar con grandes volúmenes de datos o de información. Entonces, algo muy importante que también debemos tener en cuenta es que la notación bit-O es un concepto matemático que se utiliza para escribir el límite superior de la complejidad temporal o espacial de un algoritmo. También proporciona una comprensión de alto nivel de cómo el tiempo de ejecución o el consumo de memoria de un algoritmo aumenta a medida que aumenta el tamaño de entrada. ¿Ok? Entonces aquí lo que estamos considerando, lo que estamos estimando es que el algoritmo va a demostrar la eficiencia de su funcionamiento de acuerdo a esta variable, que es la entrada o el tamaño de entrada de datos. Entonces, bueno, aquí como ustedes también pueden observar, tenemos esta notación Big O y aquí podemos observar que hay diferentes, en este caso, eh, rectas con diferentes colores, ¿no? Aquí tenemos el plano cartesiano, no nos olvidemos que la notación Big O es un concepto matemático. Entonces, tenemos que entender esa parte algebraica, ¿no? Para poder entender también esta parte, ¿no? Mire, por ejemplo, aquí tenemos un plano cartesiano, el eje horizontal, el eje X, el eje vertical, el eje Y, y aquí varias funciones. Aquí casi no se puede ver, pero aquí hay una línea de color gris, ¿no es cierto?, que está representada por la O grande y entre paréntesis está el número 1, ¿no es cierto? Esta es una representación del tiempo, esta función. Esta es una función, ¿no? Es una función constante. Es una función constante porque no cambia en función del tiempo, ¿no? No cambia en función del tiempo, por eso es constante. Aunque, digamos, la entrada de los datos aumente, el tiempo sigue siendo igual. Si nosotros tenemos un algoritmo que funciona con esta función, ¿no?
Es decir, aunque los datos sean pocos o muchos, el tiempo de ejecución es el mismo, entonces estamos hablando de, en este caso, de esta función. Esta función es constante, ¿no? Es decir, que el tiempo en este caso es constante, el tiempo de ejecución no crece, sino que se mantiene, el tiempo de ejecución se mantiene y de esa manera, pues, si un algoritmo corre o funciona de esta manera, pues sería genial, porque trabajaría con datos pequeños, no, digamos, ya sea para pocos datos o para datos grandes o, ¿no? O tamaños de entradas muy grandes, el tiempo no crece, sino que funciona al igual con entradas pequeñas o grandes. Entonces, un algoritmo que funcione mediante esta función de tiempo constante sería genial. Pero no es la única notación, sino que también tenemos otros ejemplos, como en este caso, a ver, tenemos aquí en cambio eh, una, esta curva de color rojo, ¿no es cierto? Que está expresada en la notación O como de esta forma, O entre paréntesis logaritmo de n. En este caso, el tiempo, en el primer caso el tiempo era constante, pero en este caso el tiempo es logarítmico, ¿no? El tiempo es logarítmico. ¿Qué significa? Que si nosotros consideramos que el eje X es el tamaño de entrada y el eje Y es el tiempo, entonces podemos ver que al principio crece, ¿no es cierto? Crece el tiempo de acuerdo a cómo va creciendo la entrada de los datos, va creciendo el tiempo, es decir, a medida que crece el tamaño de entrada, también va aumentando o creciendo el tiempo, pero si proyectamos más, un poco más, digamos, esta función, vemos que el tiempo más adelante se está estabilizando, ¿no? Entonces, digamos que un algoritmo que funcione en tiempo logarítmico también sería pues adecuado, sería muy interesante, muy bueno, ¿no? Pero no es el único tiempo. Ya tenemos aquí dos tiempos, uno que funciona en tiempo constante, el otro que funciona en tiempo logarítmico. Tenemos otro tiempo representado por medio de esta función diagonal de en este caso esta recta de color azul, ¿no? Es- ¿no? Que está representando una función lineal, ¿no? Considerando que el eje X es el tamaño de entrada y el eje Y es el tiempo que se demora en ejecutarse el algoritmo, a medida que crece, digamos, el tamaño de entrada, también crece el tiempo. Eso es un tiempo lineal. Hay algoritmos que funcionan de esta manera, en tiempo lineal. Si la entrada de datos crece, el tiempo también crece, ¿no? Si la entrada de datos no crece, por ejemplo, se queda por aquí nomás, entonces el tiempo tampoco crece, ¿ok? Entonces tenemos algoritmos que funcionan también en este tiempo. Tenemos algoritmos que funcionan en tiempo constantes, algoritmos que funcionan en tiempo logarítmico y algoritmos que funcionan en tiempo lineal. Tenemos otros algoritmos. Por ejemplo, también tenemos esta curva que está expresada con este color violeta, ¿no? La notación viene a ser O entre paréntesis n que está elevado al cuadrado. Este sería una función cuadrática, ¿no? Esta es una función cuadrática. Es decir, que hay algoritmos que funcionan en tiempo cuadrático, ¿no? ¿Qué significa? Que a medida que crece el tamaño de entrada, también crece el tiempo de ejecución, pero crece de manera acelerada, ¿no? Se dispara. Si usted se da cuenta, no crece mucho por aquí, no crece mucho por aquí, y ya
el tiempo ya se ha disparado. Completamente, el tiempo crece extremadamente mayor a las otras dos, digamos, funciones que hemos analizado, que hemos visto. Entonces, los algoritmos que funcionan en tiempo cuadrático no son adecuados para entradas grandes. Son, son adecuados para tamaños de entradas pequeñas. Ahí funcionan muy bien. Pero en este caso, si nosotros tenemos un algoritmo que funciona en tiempo cuadrático y lo queremos emplear para tamaños de entradas grandes, entonces el algoritmo va a funcionar de forma muy lenta, de forma lenta, ¿no? Pero no es el único tiempo, tenemos otros. Aquí tenemos también otra curva, la que está de color verde. Está expresada en notación O n elevado al cubo, ¿no? Es decir, aparte de que hay algoritmos que funcionan en tiempo cuadrático, también hay algoritmos que funcionan de forma cúbica, ¿no? Es decir, que todavía el tiempo de ejecución todavía crece más todavía, ¿no? Mayor. O sea, los datos de entrada son pequeñitos y el tiempo se dispara, ¿no? Entonces, no, asimismo, este tipo de algoritmos que funcionan con este tiempo cúbico no son adecuados para tamaños de entradas grandes, ni tampoco medianos, sino solamente para entradas pequeñas. Y tenemos otra notación, ¿sí? Tenemos aquí otra notación bit, que es la curva que vemos con este otro color. Acá tenemos también otras, en este caso la misma, casi igual, la misma imagen con las diferentes funciones de tiempo, ¿no? Que en este caso, pues, donde vemos ya las funciones graficadas, ¿no? Y de esa manera, pues, nosotros ir evaluando cuáles son los algoritmos que funcionan eh, de mejor manera, ¿no? Porque hay que ver su rendimiento con relación al tiempo y su rendimiento con relación al espacio de memoria. Entonces, podemos observar que los algoritmos funcionan en diferentes tiempos, ¿no? De ejecución se demoran, unos más, otros menos, ¿no? De acuerdo a cómo están creados los algoritmos, ¿no? Y esa es otra destreza o habilidad que hay que desarrollar, que en este caso pues habría que considerar la idea de crear algoritmos que funcionen, digamos, que se ejecuten de forma rápida y que no usen tanto espacio, en este caso de memoria. Bueno, la notación Big O, aquí tenemos ya un ejemplo más concreto. Para tiempo constante, mire, vamos a usar la O mayúscula, la O grande y el uno entre paréntesis, ¿no? El tiempo de ejecución no varía con el tamaño de los datos de entrada. Pues aquí ya está un concepto mucho más específico cuando, en este caso, los algoritmos funcionan en tiempo constante. Esta es la notación, lo que vemos aquí, la O y el uno entre paréntesis. Así vamos a expresar los algoritmos que funcionan en tiempo constante. También tenemos algoritmos que funcionan en tiempo lineal, ¿no? Lo vamos a expresar con la O y la N entre paréntesis. El tiempo de ejecución es proporcional al tamaño de entrada. ¿Qué quiere decir esto? Que si el tamaño de entrada crece, el tiempo de ejecución también crece.
En este caso, en el tiempo constante significa que las entradas pueden ser, digamos, pequeñas o grandes y el tiempo no va a crecer, sino que se va a mantener constante, se va a mantener fijo. Tenemos el tiempo cuadrático, aquí encontramos la notación o n elevado al cuadrado. En este caso, el tiempo de ejecución es proporcional al cuadrado del tamaño de entrada, ¿no? Los algoritmos que funcionan con este tiempo, pues realmente con tamaños de entradas medianas y grandes se hacen lentos. Solo funcionarían bien con entradas pequeñas. Los algoritmos también que funcionan en tiempo logarítmico, aquí tenemos la notación o logaritmo de n. El algoritmo crece al principio, pero se estabiliza cuando aumenta el tamaño de entrada. ¿Ok? El algoritmo crece al principio, pero se estabiliza cuando aumenta el tamaño de entrada. Este es el tiempo logarítmico, ¿no? Y el tiempo factorial. También tenemos algoritmos que funcionan en tiempo factorial. La notación es O n, signo de admiración, que representaría el factorial. El tiempo de ejecución aumenta de forma exponencial con el tamaño de entrada. Estos algoritmos que funcionan en tiempo factorial también no son muy recomendables porque con tamaños de entradas grandes y medianas, digamos, el tiempo de ejecución crece demasiado, ¿no? Algunos ejemplos de algoritmos y su notación Big O son la búsqueda simple, que funciona en este tiempo, o n, ¿no? Que en este caso es tiempo lineal, la ordenación rápida, que funciona en este caso en tiempo lineal y en tiempo logarítmico, es una combinación de los dos. La ordenación por selección, este algoritmo funciona en tiempo cuadrático, ¿no? El algoritmo vendedor viajero, que en este caso trabajaría con el tiempo factorial, la búsqueda binaria, que es un algoritmo que funciona de forma logarítmica, y el algoritmo de recorrer un array, que es un algoritmo que funciona en tiempo lineal. Bien, aquí ya tenemos la notación Big O, como ya lo hemos venido analizando. Allí encontramos en esa imagen las diferentes entradas, ¿no? Digamos, las funciones de cómo crece el tiempo en el eje X, viene a representar el tamaño de entrada, en el eje Y el tiempo que se demora el programa en ejecutarse, y aquí están las diferentes funciones, ¿no? La función constante, que representa el tiempo constante de un algoritmo, no aumenta digamos, el tiempo de ejecución, así crezca el tamaño de entrada. Aquí tenemos el tiempo logarítmico, que al principio crece, pero después se estabiliza. Luego tenemos aquí dos ejemplos de funciones claro, lineales, ¿no? Que vienen a ser unas rectas, ¿no? Tal cual como vemos aquí, diagonales, crece, el tiempo de ejecución crece a medida que crece el tamaño de entrada, y también tenemos una función cuadrática, que el tiempo de ejecución se dispara, crece mucho a medida que crecen los datos, con pocas entradas, ¿no? Análisis de la notación Big O. Entonces aquí ya podemos observar ya de forma algebraica cómo, digamos, cómo va a funcionar un algoritmo, ¿no? Que funciona en tiempo constante. Por ejemplo, aquí tenemos una función constante que es 2. Aquí tenemos la línea, en este caso esta recta de color verde. El eje X representa el tamaño de entradas en bytes, y el eje Y en este caso lo hemos representado con el tiempo de ejecución en milisegundos. A medida que, digamos,
puede crecer el tamaño de entrada, ¿no? Pero el tiempo de ejecución es el mismo, ¿no? Aquí tenemos una entrada de un elemento, el tiempo de ejecución es 2, por ejemplo, milisegundos. Luego el tamaño de entrada puede crecer a 5, pero el tiempo sigue siendo igual. Luego el tamaño de entrada puede ser 15 elementos, pero el tamaño es el mismo. O sea, eso es un algoritmo que funciona en tiempo constante. El tamaño de entrada puede crecer, pero el tiempo de ejecución es el mismo. También tenemos el tiempo lineal, ¿no? El tiempo lineal, en este caso, el tiempo lineal es una función f de x igual a x, no es aquí ya encontramos una incógnita, no una constante como un número como en el caso anterior, sino una constante. Esta constante puede tomar diferentes valores. ¿No? Tenemos aquí una tabla de datos donde está en este caso el eje X y el eje Y. X puede tomar diferentes tamaños de entrada o de datos. Por ejemplo, un elemento, el tiempo de memoria es un milisegundo. Dos elementos, el tiempo de ejecución es 2 milisegundos. Si le pongo 10 elementos, el tiempo es 10 milisegundos. Y si le pongo 1000, le ingreso 1000 elementos, también el tiempo crecerá a 1000 milisegundos. Es decir, a medida que crece el tamaño, crece el tiempo. Si nosotros nos ubicamos, que sé yo, por ejemplo, aquí en un caso, aquí le ingreso 5 elementos, ¿no? Porque este eje es el eje que indica el tamaño de entrada. Si ingreso 5 elementos, aquí me va a ubicar, va a crecer 5 milisegundos. Si me ubico en 10, ¿no es cierto? Me ubico acá, el puntito de intersección va a crecer a 10. A medida que crece el tamaño de entrada, es decir, a medida que crece el eje X, también crece el eje Y. Ese es un algoritmo que funciona en tiempo lineal. A medida que crece el tamaño de entrada, también crece el tiempo de ejecución. ¿Qué más tenemos? Tenemos el tiempo cuadrático, que ya lo habíamos comentado, pero ahora ya estamos observando también la gráfica y los diferentes tamaños de entrada con el cual nosotros podemos probar los algoritmos. Aquí tenemos el tamaño de entrada. Vamos a considerar nomás el lado derecho de la parábola, porque si nosotros graficamos una función cuadrática, la gráfica que nos va a dar es una parábola, ¿no? Como la que vemos aquí. Pero vamos a evaluar solamente desde el cero a la derecha, no la parábola, es decir, solamente esta parte de la parábola. Entonces, aquí tenemos f de x igual a x al cuadrado, es decir, esta x va a tomar diferentes tamaños de entradas o diferentes valores, pero por cada número ingresado, eso va a estar elevado al cuadrado. ¿No es cierto? Si ingresamos un elemento, ese 1 al cuadrado es uno mismo. Si ingresamos 2, ese 2 al cuadrado se hace 4. Si ingresamos 5 elementos, ese 5 al cuadrado se hace 25. Si ingresamos 10, ese 10 al cuadrado es 100. Y si ingresamos 15, ese 15 al cuadrado es 225. O sea que solamente con ingresar 15 elementos, mire cuánto se demoraría el algoritmo en ejecutarse, 225, considerando que tenemos la unidad de tiempo en milisegundos, ¿no? Porque los algoritmos se los puede, en este caso, estudiar en unidades de segundos, milisegundos, también podemos evaluarlos en microsegundos, ¿no? En microsegundos, en nanosegundos, ¿verdad? Cuando, digamos, la unidad de tiempo es, digamos, muy pequeña. Aquí como referencia hemos usado o estamos usando el milisegundo. Pero estos algoritmos, por lo general, se los evalúa en microsegundos. En microsegundos, ¿no? Muy bien. Entonces, como podemos ver, si el tamaño de entrada aumenta un poquito,
se dispara el tiempo de ejecución, porque está elevado al cuadrado, ¿no? Es decir, no crece tanto, no crece tanto. Si le pongo uno aquí, acá es uno. Pero si le pongo aquí dos, se dispara, si dos, digamos, dos elementos, se dispara a cuatro. Si le ingreso tres elementos, se dispara a nueve. Si le ingreso cuatro elementos, se dispara a 16. Entonces, los algoritmos que funcionan en tiempo cuadrático para tamaños de entradas grandes no son recomendables. Tenemos los algoritmos que funcionan en tiempo logarítmico. La, la notación es O grande logaritmo de n. Un ejemplo de función logarítmica es f de x igual a logaritmo de x, donde nuevamente x es el tamaño de la entrada y y el tiempo de ejecución. Ok, x, por ejemplo, si aquí ingresamos el 1, no se va a demorar nada el algoritmo en ejecutarse. Si ingresamos 10 elementos, se va a demorar 1 milisegundo. Si ingresamos 100, se va a demorar 2. Si ingresamos 1000 elementos, se va a demorar 3 milisegundos. Y si vamos a ingresar 10.000 elementos de entrada, se va a demorar 4. ¿Ok? 4 milisegundos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Que, pues, si nosotros tenemos un algoritmo que funciona en tiempo logarítmico, sería genial, porque hasta para entradas grandes, como para 10.000 y 1.000, que son entradas grandes, mire lo que ha crecido en el tiempo. Nada, no ha crecido casi nada, ¿no? Entonces, este algoritmo que funciona en tiempo logarítmico, tanto para entradas pequeñas como para entradas grandes, digamos que funciona muy bien. ¿Cómo calculamos esto? Usted puede sacar su calculadora y pone el algoritmo de 1 es 0, el logaritmo de 10 es 1, ¿no? El logaritmo de 10 en base 10 mismo, ¿no? No en otra base. El logaritmo de 100 en base 10 es 2, el logaritmo de 1000 en base 10 es 3 y el logaritmo de 10.000 en base 10 es 4, ¿no? Entonces, de esa manera obtenemos los resultados para y. Es decir, nuevamente repito, para entradas pequeñas y para entradas grandes, el algoritmo funciona perfectamente porque el tiempo no crece de forma significativa, sino que se mantiene. También hay algoritmos que pueden funcionar de forma exponencial. Aquí tenemos un ejemplo de una función exponencial donde vemos que f de x igual a 2n. N es el número que va a cambiar, ¿no? 2 es la base. Entonces, n, aquí por ejemplo, n es x. Si ponemos 1, 2 elevado a 1 es 2. Si n viene a ser 10, 2 elevado a 10 es 1024. ¿Qué quiere decir esto? Que si ingresamos 10 elementos en este algoritmo que funciona en tiempo exponencial, se va a demorar 1024 milisegundos. Es decir, también el tiempo se dispara demasiado. Si ingresamos 100 elementos, este número mejor eh, no lo vamos a considerar porque es un número demasiado alto. Imagínense, y con pocos datos de entradas o con pocos elementos. Entonces, un algoritmo que funciona en tiempo exponencial no es adecuado para entradas grandes ni para entradas pequeñas, porque con pocos datos, porque 10 es una entrada pequeña y se dispara el tiempo de ejecución. Muy bien. También tenemos el tiempo factorial. No, aquí también, de la misma manera. Esta función factorial se parece a la función exponencial, que con pocos datos el tiempo se dispara. De la misma manera acá. Con un elemento no pasa nada. Con 5 se demora 120. Con 10 se demoraría 3.628.800 milisegundos. Es decir, algoritmos que funcionen en tiempo factorial no son recomendables para entradas grandes ni medianas, solo con datos pequeños.
Hay algunos factores que se pueden considerar en el tiempo de ejecución y eficiencia de los algoritmos. Es que, por ejemplo, el algoritmo que yo puedo ejecutar en mi computadora puede demorarse tal vez menos o tal vez más si usted lo ejecuta el mismo algoritmo en su computadora. ¿Por qué? Porque a pesar de que se le pongan los mismos tamaños de entrada, hay que considerar que su sistema operativo es diferente al mío, que la velocidad del procesador de su computador es diferente al mío. La cantidad de memoria que usted tiene en su computador es diferente al mío. Y de la misma manera, el coprocesador matemático de su equipo es diferente al mío. Entonces, todos estos aspectos también hay que considerar al momento que vamos a ejecutar los algoritmos. Hay otros factores externos que no solamente dependen del tamaño de entrada, ¿no? Ahora, si tenemos computadoras, dos computadoras con las mismas características, con el mismo procesador, memoria RAM, ¿verdad? Con el mismo sistema operativo, entonces ahí sí deben coincidir los tiempos de ejecución. Muy bien. Entonces, también podemos nosotros llegar incluso a comparar dos algoritmos. Un algoritmo que funciona en tiempo lineal y otro algoritmo que funciona en tiempo logarítmico, ¿no? Se le puede ingresar las mismas entradas que se le prueba al algoritmo que funciona en tiempo lineal y vemos aquí cuánto se demora en ejecutarse y también el algoritmo que funciona en tiempo logarítmico se lo prueba con las mismas entradas y se va a ver cuánto se demora. Por ejemplo, en un algoritmo que funciona en tiempo lineal, si le ingresamos 1000 elementos, se va a demorar 2000 milisegundos. Y el algoritmo que funciona en tiempo logarítmico, si le ingresamos 1000 elementos, se va a demorar apenas 3 milisegundos. ¿Cuál escogemos entre los dos? Pues el algoritmo que funciona en tiempo logarítmico, porque a mayor tamaño de entrada se demora muy poco. En cambio, este algoritmo, si crece el tamaño de entrada, también crece el tiempo de ejecución.